día de hoy vamos a estudiar un tema que se llama ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado. Siempre, durante toda la historia de la humanidad, desde que fue creado Adán y Eva hasta el día de hoy, el pecado nos ha dado la misma historia y las mismas consecuencias. Aunque la humanidad cambie, aunque la humanidad se modernice, el pecado sigue siendo igual y las consecuencias siguen siendo las mismas. Solamente cambian quizás los pecados, se hacen más sutiles a veces, y a veces son más escandalosos los pecados, y a veces la sociedad lo normaliza el pecado, mas sin embargo, siempre, no importa cuál sea el nombre del pecador, o su nivel económico, o su nivel intelectual, siempre traen consecuencias. Y a veces pensamos que nosotros, los cristianos, los creyentes, vamos a podernos librar de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque somos creyentes, porque leemos la Biblia, porque acudimos a la iglesia. Pero no es así. La consecuencia del pecado siempre se paga. Y se paga con creces. Cuando digo con creces significa siempre se multiplica. Siempre. Entonces, por eso nosotros, los cristianos, tenemos que aprender a vivir libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado. Nosotros hemos sido llamados a caminar en una vida de santidad. ¿Qué significa santidad? ¿Qué entiende usted, hermano cristiano, como santidad? Santidad, apartado de todo mal. Exactamente así es. La santidad es cuando una persona se aparta para Dios, se aparta, se consagra para Dios. Cuando nosotros vivimos una vida de santidad, no significa que vamos a estar encerrados en la casa. Vamos a salir a la calle, al trabajo, a la escuela, pero aún en medio de toda esa sociedad, nosotros vamos a marcar una diferencia. ¿Cuál va a ser esa diferencia? Que ahora nosotros ya no complacemos ni vivimos bajo el poder del pecado, sino que ahora queremos vivir apartados y consagrados para Dios, ¿verdad? Es muy importante entender eso. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar las consecuencias del pecado? Porque si no las entendemos, no solamente no vamos a poder ayudar a nadie a poder ser libre del pecado, sino que nosotros mismos vamos a volver otra vez a ser esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque no entendimos qué consecuencias trae haber desobedecido a Dios. Y por eso vamos a empezar este estudio con el primer pecado que existió en la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 1. Yo lo voy a leer. Yo quisiera que ustedes lo siguieran con su vista. Le he titulado ahí en el primer recuadro, Desobediencia del hombre. Dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y en el segundo recuadro dice en el versículo 14, Génesis 3:14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas de campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todas las vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Después de que vemos estos versículos que acabamos de leer, podemos entender desde un principio cómo el ser humano pecó, y cómo desde el primer momento de que Adán y Eva pecaron hubo consecuencias, hubo cosas que sucedieron en ellos, no solamente en su cuerpo, en su conciencia, en la tierra, y todo lo que sucedió vinieron efectos del pecado. Y yo quisiera que el día de hoy estudiáramos estos efectos y estas consecuencias que sucedieron. ¿Para qué? ¿Para qué es importante conocerlas? Para poder entender qué es lo que sucede cuando una persona hoy en día peca. Cuando un jovencito empieza a pecar,
cuando un niño ya de 8, 10, 12 años empieza a pecar, ¿qué es lo que sucede? Porque es la misma historia que se sigue repitiendo vez tras vez que cada ser humano peca. Sucede exactamente lo mismo que sucedió con Adán y con Eva. Sucede exactamente lo mismo. Vamos a leer los efectos del pecado. ¿Quién nos puede leer en voz alta, por favor? La conciencia se les manifestó Y los acusaba. huyen de Dios y de su voz, de su palabra. El hombre cae en miedo y incredulidad de Dios. El hombre trató de justificarse delante de Dios. El hombre empezó a ser egoísta, no pensando en su mujer. Cae maldición de Dios sobre el cuerpo físico y sobre la tierra. Vienen consecuencias. Aquí vemos que cada efecto, cada consecuencia que vino a Adán y a Eva, dice el primero, la conciencia se les manchó. En el versículo 7, dice ahí en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Ustedes conocen la higuera? ¿El árbol de la higuera? No, higos. Yo sí lo conozco. ¿Sí lo conocen? Los que dan esos moraditos, ¿verdad? Son bien dulces, muy sabrosos. Yo lo conocí en otra vez. Allá precisamente en Nuevo León se da mucho, ¿verdad? Esa clase en lugares semidesérticos. Por eso precisamente se cree y se piensa que el huerto del Edén está en Medio Oriente, porque ahí se da mucho el higo, ¿verdad? Y los que conocemos la planta del higo, sabemos que la hoja pues es muy pequeña, no es tan grande. ¿Qué pudiera taparte eso? Puede servir de nada, ¿verdad? Te haces un delantal de eso, pues que no traer nada. Eso es símbolo de lo que el esfuerzo del hombre por tratar de cubrir su pecado. La religión es como la higuera, como lo que hizo Adán y Eva para cubrirse. No sirvió de nada. Ellos se sentían igual de sucios. Estaban sus conciencias manchadas. ¿Por qué estaban manchadas? Porque habían comido de aquel fruto que Dios les había dicho que no lo comieran. Entonces el pecado que ellos cometieron, ¿cuál fue? ¿Comerse una manzana o el fruto que haya sido? ¿Ese fue el pecado, Abigail? ¿O fue desobedecer? ¿Desobedecer? Fue desobedecer. Ese fue el verdadero pecado. El pecado principal de Adán y Eva fue desobedecerle a Dios. Y la primera consecuencia que vino sobre de ellos fue que su conciencia se les manchó y empezó a acusarles. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios, Jimena? ¿Mande? Se escondieron. ¡Qué extraño! Del único ser en todo el universo que podía ayudarte, te estabas escondiendo de él. Fíjate lo que hace el pecado, cómo te nubla por completo tu razonamiento, ¿verdad? Cuando el ser humano peca, ya no empieza a pensar bien, empieza a dejar de pensar bien y se mueve por precisamente porque ya su conciencia está manchada. Cuando una persona peca,
trata de ocultar su pecado siempre, cualquiera que sea su pecado. Si ya sea una mentira, ¿qué es lo que tiene que hacer aquella persona para poder cubrir su mentira? Pues decir otra mentira, ¿verdad? Y tiene que empezar a mentir. Cuando te pregunta la maestra o el maestro, ¿hiciste la tarea? Y no te acuerdas que no la hiciste. Ay, maestro, creo que sí la hice, pero no sé si la traje. Ya echaste mentira. Ya dijiste que sí la hiciste, pero la realidad es que no la hiciste. Pero tú estás diciendo que se te olvidó en tu casa. Y ahí tienes otra mentira más para poder tapar la primera mentira. Fíjate cómo el ser humano vuelve a repetir el mismo ciclo de consecuencias cada vez que el ser humano peca. Trata de cubrir su pecado. ¿Y qué es lo que sucede eso? Manchas tu conciencia. Empiezas a sentirte mal. Empiezas tú a querer esconderte de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona empieza a buscar de Dios? Empieza a venir a la iglesia, empieza a estudiar la palabra de Dios y los hermanos lo animan y el pastor lo visita y luego de repente cae en pecado. ¿Qué sucede? Ya no viene a la iglesia. ¿Pero por qué? Si es cuando más necesita venir, ¿verdad? Porque ya caíste otra vez, necesitas ayuda, necesitas que alguien te oriente. Necesitas que alguien te ayude a salir otra vez del pecado para poder seguir caminando con Dios. Pero esa es la misma consecuencia que sucede. Empiezan a manchar su conciencia y empiezan precisamente a huir de Dios. Ese es el segundo efecto del pecado. Huyen de Dios y de la voz de su palabra. Versículo 8. ¿Verdad que sí? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. Se escondieron de Dios, huyeron de Dios. Yo cuando invito a alguien, por ejemplo, cuando voy a ir a predicar, y les digo yo, a ver, si quieres tú compartir la palabra. Y cuando alguien me dice, no, mejor tú. A ver. ¿Por qué no quieres predicar? No, es que tú sabes más. Nada, no tiene nada que ver eso. Es que algo te está impidiendo de que tú prediques la palabra. Tu conciencia está manchada. Por eso no tienes la seguridad de pasar al frente y de hablar la palabra de Dios. Por eso a veces muchas personas se apartan, no solamente de congregarse, sino también de orar, de leer su palabra, porque su conciencia está manchada y se apartan de oír la palabra de Dios. ¿Qué más? El hombre cae en el miedo y incredulidad de Dios, en el versículo 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate, se escondieron de Dios. El hombre cae en miedos y en incredulidad de Dios. O sea, ¿quién es el único que lo podía ayudar para poder salir del pecado? ¿Quién? La serpiente, ¿verdad que no? Era Dios, era el único que lo podía ayudar. Entonces, ¿qué es lo que deberían de haber hecho Adán y Eva? Humillarse delante de Dios y reconocer su pecado y no andarse tratando de cubrir con hojas de higuera. Eso es lo que hace hoy en día el hombre. Crean religiones para cubrir su pecado. ¿Por qué crees que hay tantas religiones en el mundo? Hay miles de religiones, hay miles de dioses, hay miles de formas supuestamente de buscar a Dios, pero es mentira. ¿Por qué? Porque siguen tratando de cubrir
su pecado, en vez de humillarse y no andar apartándose de Dios cuando deberían de confiar en Dios. Yo estoy seguro que si Adán y Eva se hubiesen humillado delante de Dios, Dios los hubiera perdonado. Dios los hubiera perdonado. Y a lo mejor estuviéramos ahorita en el huerto del Edén. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero no se humillaron delante de Dios. No se humillaron. No reconocieron. ¿Qué más? ¿Qué más efecto del pecado? Dice, el hombre trata de justificarse delante de Dios. En el versículo 12 y 13 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Los dos se justificaron, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nadie dijo, tienes razón Dios, yo pequé? ¿Verdad que nadie dijo eso, verdad? No. Le echó la culpa a la mujer. En vez de estar pensando en su esposa, él empezó a preocuparse por él. No, yo no tuve la culpa, Dios, fue la mujer que me diste. Ahora fíjate, ¿qué estaba diciendo Adán cuando dijo que era culpa de Eva? Que Dios tenía la culpa, porque ¿quién le dio a Adán a su mujer? ¿Quién se la dio? Se la dio Dios, ¿verdad que sí? La sacó de la costilla de Adán. Entonces era Dios el responsable de que él hubiese desobedecido. Pues claro que no, pero él, al decir que era culpa de su mujer, estaba culpando a Dios mismo. Y hoy en día mucha gente culpa a Dios de lo que sucede. Empieza a decir, bueno, es que yo soy así porque hay mucha maldad allá afuera, Dios así lo permite. Y además todos somos pecadores. ¿Quién es perfecto? ¿Verdad que dicen así? Entonces, cuando dicen así, cuando las religiones empiezan a crear sus propias doctrinas y empiezan a decir que Dios creó al hombre y que sigue creándolo con pecado, siguen echándole la culpa a Dios. Siguen diciendo que Dios tiene la culpa de que el hombre peque. ¿Verdad que sí? Hoy en día, ¿a poco no? Cuando tú le dices a alguien, oye, ¿por qué echaste esta mentira? ¿Qué es lo que te dice? Bueno, pues, se me salió. Bueno, todos mentimos, ¿verdad que sí? Empiezan a justificarse. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que no nos estemos justificando delante de Él. Así como lo hizo Adán y Eva, que se justificaron. Eva también se justificó y dijo, bueno, fue la serpiente la que me engañó. Pues te engañó porque le pusiste atención, porque dejaste de oír la voz de Dios y ahora empezaste a oír la voz del diablo. Ahora él era el que te estaba enseñando. ¿Por qué crees, hermanita, que Dios no quiere que usted se gobierne solita? Precisamente por esta consecuencia. Por eso Dios quiere que la mujer tenga una cabeza espiritual, una dirección espiritual, para que usted no se mande solita, sino que tenga una cabeza. Y Dios nos ha puesto a nosotros, los varones, como cabeza de hogar, para que cuando venga el enemigo a tratar de engañarte, el hombre piensa y razona de diferente manera. ¿Sabían ustedes que Adán no fue engañado? Adán no fue engañado. Él sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo. Pero él lo hizo porque quería mucho a Eva y por eso le siguió la corriente a él. Porque él sabía, bueno, si yo no como, Dios va a venir y me la va a quitar. Y por supuesto que la quería mucho. Pero él debió de haberse parado por la verdad y haber dicho, Eva, pecaste, yo no voy a pecar, yo le voy a rogarle a Dios por tu alma, para que Dios te restaure. Pero en vez de hacer eso, ahí vas, y también comiste. Y hoy en día, mucha gente
sigue repitiendo lo mismo. Quizás no es lo mismo, quizás que un hombre peque por causa de una mujer, sino también viceversa. También a veces la mujer peca por causa del hombre. He escuchado muchas veces: yo empecé a buscar a Dios, pero en mi casa son de la religión católica y pues no estaban de acuerdo que yo cambiara, que yo dejara la religión tradicional, y ahí siguen complaciendo a los demás en vez de agradar a su Dios, a su Hacedor. Y sigue repitiéndose la misma historia que sucedió con Adán y con Eva. El hombre empezó a ser egoísta, no pensando en Eva, su mujer. Él inmediatamente la aventó por delante, ¿verdad que sí? En vez de defenderla, en vez de ponerse delante de Dios y decir: Dios, tienes razón, hemos pecado, perdónanos, yo me hago responsable, ¿verdad? No, se convirtió en un egoísta. Y Eva, pues lo mismo, aprendió de inmediato, ¿verdad? Y empezó a decir: bueno, pues fue culpa de la serpiente, como si la serpiente te hubiera obligado, ¿verdad? La serpiente no te obligó, usted hizo lo que usted hizo porque quiso hacerlo, fue movido por su codicia, por su deseo. ¿Y qué más sucedió? Cae maldición de Dios sobre el cuerpo físico del ser humano y también sobre las consecuencias sobre la tierra. Vamos a leer el versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas de campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjate cómo inmediatamente vinieron consecuencias a la vida y al cuerpo de Adán y Eva. Para empezar, empezaron a morir. Desde que pecaron, empezaron a morir. ¿Sabían ustedes que Adán y Eva fueron creados para no morir, para ser eternos? Imagínate tú cuántos años tendrían ahorita Adán y Eva si no hubiesen pecado. Tendrían más de 6,000 años. ¡Wow! 6,000 años. ¿Cuánta sabiduría hubiesen acumulado, verdad que sí? Cuánta dicha de ver toda una humanidad después de ellos. Y a pesar de que ellos pecaron, todavía siguieron teniendo más hijos, aparte de Caín y Abel. Pudieron tener más hijos e hijas. Entonces vemos que Dios en su misericordia les trajo consecuencias. ¿Por qué digo en su misericordia? Porque si no hubiesen venido consecuencias a Adán y Eva, ellos hubiesen seguido pecando. Entonces vinieron esas consecuencias. ¿Qué consecuencias vino sobre Eva? Y llamó a Adán a la mujer Eva, por cuanto ella era madre de todas las cosas. Dice en el versículo 14, la serpiente le dijo que se iba a arrastrar sobre el polvo, entre las bestias, entre todos los animales de campo, sobre su pecho iba a arrastrarse, y a la mujer pondrá enemistad entre la mujer y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos.
O sea, si ese era el castigo de Eva, significa que no iban a tener dolores. Qué padre, ¿verdad? Tener hijos sin dolores en sus preñeces. Pero cada vez que una mujer da a luz un hijo, nos acordamos de las consecuencias del pecado. Y nos acordamos que Dios nos permitió tener esas consecuencias para que nos demos cuenta que el pecado no es parte de nuestra naturaleza, como algunos enseñan. Si el pecado fuese parte de nuestra naturaleza, veríamos a los niños, a los bebés, ya practicando el pecado. Ellos aprenden lo que tú les dices. Si tú los enseñas a mentir, ellos van a mentir, porque tú les estás enseñando a mentir. Si tú les dices, tú les enseñas a maldecir, ellos van a maldecir. Pero ellos no saben lo que están diciendo, porque aún sus conciencias no están abiertas, ¿verdad? Mas ya a partir de cierta edad empiezan a entender lo que es bueno y lo que es malo. Más adelante lo vamos a leer. Y vemos que también la tierra sufrió consecuencias. Antes no había espinos, no había cardos, no había nada que nos hiera. Las bestias del campo no te lastimaban, los leones, las fieras, no te lastimaban. Mas sin embargo, después de la caída de la humanidad, las bestias empezaron a sufrir un cambio en ellos. Fíjate todo lo que sufrió la creación después de que cayó el ser humano en pecado. Vino una consecuencia generalizada. Y hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Por qué? ¿Tú ves la contaminación? ¿Por qué crees que hay contaminación? Por el egoísmo de algunos empresarios que quieren seguir precisamente viviendo en su pecado. ¿Quién puede leer, por favor, Romanos 6:23? Juliana. Porque la paga del pecado es muerte, mas la pareció sufrir eterna. Es un versículo, ya lo hemos leído anteriormente. El pecado, ¿qué es el pecado? La Biblia dice que todo pecado es desobediencia a la ley de Dios y lo que está en contra a la voluntad divina. O sea que el pecado es una transgresión, es un delito, ¿verdad? El pecado es un acto voluntario del ser humano. Nadie nace en pecado. Y tú te preguntas por qué la religión católica bautiza a los niños pequeños, porque ellos enseñan que el ser humano nace en pecado. Ellos enseñan la doctrina del pecado original. Ellos dicen que todos los seres humanos nacimos en pecado, porque creen que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son pecado, y por supuesto que no lo son. De lo contrario, Dios mismo no los permitiría. Mas Dios lo permite precisamente para que la humanidad siga reproduciéndose, para que siga habiendo y siga sustentando la humanidad. Y por supuesto que el ser humano no nace con el pecado en la sangre. Por supuesto que no. Es cierto que hay una tendencia. A los niños no tienes que enseñarles a hacer cosas malas o enseñarles a que se porten mal. Ellos se portan mal. Si tú no les enseñas a portarse bien, ellos se van a portar mal. Van a hacer berrinches, van a estar en la mesa y van a querer comer la comida de sus hermanos, lo van a arrebatar. Así son los bebés, ¿verdad que sí, hermana? Así son los bebés. Cuando nacemos, así somos. Tenemos que enseñarles, hey, no, tú te vas a comer lo tuyo. Y esta es la comida de mamá, esta es la comida de tus hermanos, y esto es lo tuyo. Tenemos que enseñarles, ¿verdad que sí? Bueno,
El ser humano nace inocente, no nace ni en pecado, no nace ni santo tampoco, nace inocente, o sea, en un estado neutral, donde no nace en pecado. Pero si el ser humano nace en medio de dos, por la unión de un hombre y una mujer, es porque Dios así lo diseñó, hermano. Dios lo diseñó así para que el hombre y la mujer puedan ser formados y puedan aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre obedecer precisamente y lo que es una desobediencia, entre el pecado y la obediencia a Dios. Por eso dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, ¿cuál es la dádiva de Dios? Dice, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la salvación, es la dádiva, es un regalo, es una dádiva. Dios nos ha dado ahora la oportunidad de que seamos restaurados precisamente ahora a la naturaleza original. ¿Cuál es la naturaleza original? La de Adán y Eva, donde precisamente podemos vivir en una comunión con Dios. ¿Quién tenía la oportunidad de ver a Dios cara a cara? Adán y Eva. Ellos caminaban con Dios en el huerto, en el jardín. Ahí iban caminando y platicando con Dios. Oye, Dios, ¿ahora qué hiciste? No, pues allá hice un ave del paraíso. Ahora ya hice un pez globo y se expande. Pero no le pica a nadie. Solamente se hace grande, se hace chico. Yo me imagino lo que ellos platicaban, ¿verdad que sí? ¿Qué podían platicar? Pues de las cosas que estaban alrededor, ¿verdad que sí? Podían platicar de muchas cosas. Oye, Dios, y luego, ¿cómo está allá arriba en el cielo? Está igual de hermoso como aquí abajo. Yo me imagino a Dios platicando con ellos así como tú y yo estamos platicando ahorita. Así, de esa manera. Y cuando el hombre peca, Dios lo saca del huerto y precisamente pierde esa oportunidad de estar con Dios, ¿verdad? Eclesiastés 7:29, ¿puedes leerlo, Abigail? En voz alta, por favor. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Fíjate lo que dice aquí el predicador en Eclesiastés 7:29, que he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo lo hizo? Recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea que no nos hicieron con pecado, ¿verdad que no? No nos hicieron con pecado. No nos atrevamos a decir como Adán, es que la mujer que me diste, o sea, le estaba diciendo a Dios, es que tú tuviste la culpa, Dios, ¿para qué me das esta mujer? Ella me hizo pecar. No, usted pecó y usted no fue engañado, usted quiso pecar y se acabó, ¿verdad? Y hoy en día hay mucha gente que empieza a enseñar esta enseñanza acerca del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Que el ser humano nace en pecado. Pero por supuesto que no. Entonces, ¿de dónde salió esta enseñanza? Les voy a decir de dónde empezó a enseñarse. Empezó a enseñarse por un papa que se llamaba San Agustín. Él empezó a enseñar esta doctrina del pecado original. Él empezó a enseñar a mucha gente que el ser humano pecaba con simplemente disfrutar, por ejemplo, de ver una flor hermosa. Ustedes, hermanas, de repente ven una flor, una rosa, así que está abierta y bonita, se ve muy bueno. San Agustín decía que cuando tú disfrutas de esa belleza, tú ya estás pecando. Fíjate nomás,
O si tú vas y comes, por ejemplo, una comida muy rica, muy sabrosa, con el simple hecho de disfrutarlo, tú ya estás pecando. Él enseñaba eso. O sea, todo lo que te llevara a un placer o a algo que te diera cierta felicidad, producía en ti pecado. Entonces, por eso él decía que las relaciones sexuales, aún dentro del matrimonio, eran pecado. Por eso empezaron a bautizar a las criaturas pequeñas, para que si se morían, no se fueran al purgatorio. Y claro, pues de pasadita, pues cobrarles una feria a cada uno, ¿verdad? Y sacar un billetito extra. Y de ahí empezó a enseñarse esta doctrina acerca del pecado original. Y muchas iglesias evangélicas todavía la siguen enseñando, desgraciadamente. Creen que todavía seguimos bajo la esclavitud del pecado, aún cuando ya hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si no nos puede hacer libre del pecado, pues entonces en vano murió el Señor. ¿Verdad que sí? Por supuesto que no es así. Es un error pensar de esa manera. Pero hoy en día mucha gente sigue pensando así. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos claramente que la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La herejía evangélica, por cuanto todos pecaron. Muchos dicen que nosotros tenemos pecado porque Adán nos heredó el pecado. Y desde entonces el ser humano sigue pecando por cuanto estamos heredando el pecado de Adán. Pero aquí lo acabamos de leer, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el ser humano está apartado de Dios porque ha desobedecido. Así como Adán pecó y fue expulsado del huerto, así también cualquier ser humano que peca es apartado de la presencia de Dios. No importa que vaya a una iglesia, no importa que cante canto, no importa que lea la Biblia, no importa que se diga cristiano o ministro o predicador o como quiera llamarse, si está bajo el gobierno de sus deseos pecaminosos, sigue siendo esclavo del pecado y por lo tanto está apartado de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Creen que es una naturaleza o tendencia que no podemos evitar, pero es un error precisamente pensar de esa manera. Dios no quiere pues que reine el pecado en nosotros. No sé si tú puedas leer, Juliana, en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en licencia, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivos mediante los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, Sino por la gracia. Aquí Pablo nos vuelve a recordar que ya no debemos de obedecer a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal.
Ya no debemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo, sino que ahora sea precisamente instrumento de Dios para la justicia. Por eso dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, no vamos a ser gobernados por el pecado ya más. A eso vino Jesucristo precisamente, a hacernos libres del pecado. No para que sigamos otra vez viviendo bajo nuestros deseos pecaminosos. Pero hoy en día pareciera que en muchas congregaciones se defiende más el pecado que la justicia. Se defiende más la práctica del pecado que la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque piensan precisamente que ellos están así todavía viviendo y disfrutando del perdón de Dios, pero siguiendo en el pecado. Dios está en contra de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender para poder realmente ser libres? Necesitamos entender una cosa. Debemos que apartarnos del pecado. Porque otra de las consecuencias del pecado es que el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Y cuando digo que el pecado nos separa de Dios, significa una sola cosa. Que no importa lo que hagamos, Dios no va a estar de acuerdo con nosotros. Por eso, si tú ves cada parábola, cada enseñanza de Jesús, mira, fariseo, tú nomás lavas lo de afuera del plato, del vaso, pero se te olvida que es lo de adentro lo que tienes que lavar primero. Mira, ustedes se cuidan mucho de qué es lo que comen, qué es lo que entra en la boca, cuando lo que deben de cuidarse es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca es lo que sale dentro del corazón. Y sigue Dios enseñando, Jesús en cada una de las parábolas, enseñando y explicando que tenemos que ser libres del pecado. De nada sirve estar parchando un vestido. ¿De qué sirve poner vino nuevo en un odre viejo? Tenemos que cambiar por completo el odre. ¿De qué está hablando Jesús? De que nada va a servir, de que estemos tratando de parchar nuestra vida, que tenemos que ser libres del pecado. De eso está hablando Jesús. Y así tú ves cada una de las enseñanzas. Y luego cuando el ser humano encuentra precisamente el perdón de sus pecados, Jesús le llama una perla preciosa, que vende todo lo que tiene para comprar aquel campo donde encontró esa perla preciosa, porque es un tesoro. ¿Por qué? Porque ahora ya es libre del pecado, ahora ya puede caminar con Dios, ahora puede tener comunión con Dios, ahora ora y Dios le escucha, ahora le pide y Dios le responde, ahora él está gozoso de estar en la presencia de Dios y quiere que las demás gentes le conozcan. Y esa persona constantemente va a estar chocando con aquellos que siguen viviendo bajo el pecado. ¿Estarán dos juntos si no están de acuerdo? Nunca va a pasar eso, porque precisamente va a haber desacuerdo siempre, porque uno quiere caminar con Dios en santidad y el otro quiere seguir todavía esclavo del pecado. Vamos a leerlo en Isaías 59:1. Isaías es el último texto, está al reverso. El pecado nos separa de Dios totalmente, hermanos. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Yo creo que esta es la peor de todas las consecuencias del pecado. Estar apartado de Dios. Y si recordamos un poquito
Cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, la Biblia dice que los cielos se cerraron, se nubló todo, se oscurecieron. Y hubo un gran terremoto. ¿Y qué fue lo que exclamó Jesús? Elí, Elí, sabachthani, que significa, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué el Padre abandonó a Jesús en la cruz? Hermana, hermano, porque era la única manera para que el ser humano entendiera que la peor consecuencia del pecado es habernos apartado de Dios. El ser humano, cuando está en pecado, se acostumbra a estar lejos de Dios, se acostumbra a estar lejos de Dios y no lo busca. Pero Jesús no estaba acostumbrado a estar lejos de la presencia de su Padre. Por eso fue una exclamación que salió de su alma, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque él no sabía lo que es estar lejos de Dios, lejos de la presencia de su Padre. Él extrañó esos momentos y sintió que Dios le había dado la espalda, porque era la única manera para que la humanidad pudiese con todos tener la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Por eso dice en Isaías 53, Él llevó las cargas de cada uno de nosotros y sobre su rostro, y como que escondimos de Él su rostro y no le estimamos. Eso fue lo que sintió Jesús cuando cargó tu culpa y mi culpa. Y cada vez que el ser humano peca, nos apartamos más de Dios. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, Él quiere precisamente que estemos limpios del pecado. He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, si su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha tapado, se ha grabado para oír, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no escucha la oración del pecador, para que me entiendas. Dios no quiere que el pecador empiece a orar como si no hubiese ningún problema. Por supuesto que hay un problema, que se llama pecado. El hombre tiene que arrepentirse, el hombre tiene que confesarlo, el hombre tiene que humillarse delante de Él. Porque si no hay eso, no va a poder ser redimido de sus pecados. Aunque llore, aunque clame, aunque repita oraciones de acepta a Jesús, si esa persona no se aparta del pecado, va a seguir Dios indignado sobre su vida. Por eso Dios quiere que el ser humano venga a Él humillado y reconociendo su pecado. No hay otra manera. Oye, pero es que a lo mejor ya viene a la iglesia. No importa que venga a la iglesia. Oye, pero es que ya participa en el coro, en las alabanzas. No importa que cante. Y si no me creen, lean Isaías capítulo 1. Todo el capítulo. Lean. Dice ahí, cansado estoy de soportar vuestras fiestas, vuestros sacrificios, vuestros holocaustos. ¿Quién os demanda esto de vuestras manos? Aprended a hacer el bien, dejad de hacer lo malo, dice Jehová. Y si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. O sea, Dios no tiene problema para perdonar al ser humano. El problema es que el ser humano no quiere arrepentirse. Ese es el problema.
Y si el pecador pudiera pecar sin consecuencias, créeme, muchos de nosotros seguiríamos en el pecado. Gracias a Dios porque tenemos consecuencias. Muchos de nosotros hemos sufrido enfermedades. Ha sido la única manera para que Dios nos azote y pudiéramos venir arrepentidos delante de Dios. Yo recuerdo los 13 años, estuve a punto de morir en el hospital. Y esa fue una de las maneras que Dios usó para atraerme a Él. Son consecuencias del pecado. Muchas enfermedades, porque Dios no quiere que el hombre muera. Dice en el libro de Ezequiel: quiero yo la muerte del que muere, dice Jehová. No vivirá si se apartara de todas sus transgresiones que cometió. Ciertamente vivirá, y ninguna de sus transgresiones serán tenidas en cuenta, si se apartare de sus transgresiones y de sus iniquidades. Ezequiel capítulo 18. Léanlo también de tarea. Pero si no se apartare, va a seguir sufriendo cada una de las consecuencias del pecado. Cierra tus ojos, por favor. Oh Dios bendito, en esta noche, Señor, queremos humillarnos delante de ti, Señor. Porque tu palabra dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará. Por eso, Señor, venimos así, en esa humildad, reconociendo, Señor, que solamente tú y nadie más que tú nos puedes salvar del pecado, salvar de la ira, Señor, de la ira venidera, Señor. Porque tú nos has prometido ser libres, Señor, y ya no ser esclavos del pecado, sino ahora vivir conforme a tu voluntad. Cada día, Señor, podamos vivir agradándote a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.